Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Juan, si tu nombre es Juan o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto. Aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a contar la historia de San Juan de Ribera. Pero, ¿sabes que tenía una familiar que le llamaban la loca? ¿Quieres saber por qué? ¿Sabes que el rey también le dio un nombramiento? ¿Sabes cómo murió nuestro santo? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. San Juan de Ribera nace en Sevilla, España, de una familia muy importante, pues su padre era el virrey de Nápoles. Desafortunadamente su mamá muere cuando él era muy, pero muy pequeño. Así es que él crece sin este amor maternal. Sin embargo, tenía una familia que era pues muy devota, porque ayudaba mucho a la gente necesitada, ayudaba mucho sobre todo a los pobres que miraban enfermos y desamparados. Ellos, la familia de Ribera, era quien se encargaba de ayudarlos y dar mucho dinero en obras de caridad. Y estos son ejemplos de santidad que él miró constantemente en su familia. Y ahora vamos a contestar la pregunta número 1. ¿Por qué le llamaban a su familiar la loca? Bueno, este familiar llamada Teresa Enríquez la llamaba la loca, pero no solo así, sino la loca por el Santísimo Sacramento. ¿Y cuál era la razón? Bueno, es que Teresa siempre se encargaba de buscar las mejores uvas para poder hacer el vino que a su vez se utilizaría en la Santa Misa. Y también el mejor trigo para poder hacer las hostias, o también llamado de otra manera el pan y el vino, que en esta hermosa celebración que tenemos los católicos, pues se convierte en la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesús, en esta oración hermosa de transubstanciación. Así es de que deja de ser vino para convertirse en sangre y deja de ser pan o trigo para convertirse en el cuerpo del Señor. Y qué mejor que los mejores ingredientes. Es por eso que Teresa era la loca por el Santísimo Sacramento. Es decir, estaba loca por Jesús. San Juan de Ribera estudió en uno de los mejores colegios. En este caso vamos a hablar de la universidad. Fue a la Universidad de Salamanca, donde los profesores tenían un nivel de doctorado. Y allí encontró el padre Victoria como uno de sus profesores. Tiempo después, el arzobispo de Granada escribiría que él fue a la misma Universidad de Salamanca con Juan también. Pero la diferencia es que como el arzobispo es mayor, pues era unos grados más adelante que Juan. Sin embargo, alcanzó a notar que era un muchacho estudioso, responsable y que nunca se desvió del camino como alguno de sus compañeros. Desde allí podía ver estos destellos de santidad en Juan de Ribera. A sus apenas 30 años de edad, un joven sacerdote que prácticamente tenía poco de haberse ordenado, el Papa Pío IV lo ordena como un obispo. Y es un obispo de Badajoz, en esta área donde había mucho protestante.
y la idea era ir a trabajar en el campo para poder rescatar almas. Así lo hizo. Y este joven obispo lo que hizo primero fue organizar un pequeño grupo de jóvenes entusiastas a los cuales pues les enseñó el catecismo. Les enseñó este catecismo tan bien que después los envió a que fueran a decir este evangelio, estas buenas nuevas, este catecismo a todo el que se pudiera. Y así se pudieron recuperar muchas almas a la Iglesia católica. Pues con un buen catecismo nosotros podemos saber las verdades de fe de nuestra iglesia. Y esto es lo que hicieron este joven obispo y sus catequistas. San Juan de Ribera, como un joven obispo, era una persona muy querida, pues también, aun cuando él era obispo, se ponía a confesar, se ponía a hablar con la gente, los atendía, si había algún enfermo, iba a darle la comunión, o siempre que alguien entraba a su oficina, lo atendía de una manera muy amable. Pero también hay que recalcar que su trabajo importante con estos jóvenes catequistas fue de verdad tan importante que hubo gente que se expresaba maravillas de él. Y un ejemplo es de San Juan de Ávila, que te lo voy a leer directamente de aquí del libro que estamos estudiando, el libro de la vida de los santos, el número 1. Y San Juan de Ávila decía: estoy contento por Monseñor Ribera. Está enviando catequistas y predicadores a defensa de la religión. Al pueblo, pues lo está ayudando de los errores de los protestantes y él mismo les ha costeado generosamente todos los gastos. Y es que San Juan de Ribera, recuerden que provenía de una familia muy rica, pero esto de provenir de una familia muy rica era algo muy a su favor, porque él tomaba de su dinero, de sus riquezas, y era una manera de repartirla también en los pobres. En una ocasión hubo un problema muy grande en esta área de Badajoz de hambruna, porque no había comida. La gente no hallaba cómo comprar alimento. Pues él se deshizo de sus riquezas, vendió un mobiliario que le habían heredado su familia y pues con todo ese dinero empezó a comprar comida. Después, con un grupo de gentes de feligreses allí en su iglesia, empezaron a repartir comida a todos los pobres. Así es de que en este caso él les ayudó a todos, a todo el pueblo para que no pasaran hambre. Como te comenté que dejó la ciudad de Badajoz y pues dio todos sus bienes a los pobres de este pueblo, es porque a él lo transfirieron a Valencia, donde lo nombraron arzobispo. Entonces, como arzobispo de Valencia, pues ya tenía un estatus más importante. Sin embargo, no tenía ni un peso, no tenía nada de dinero, porque todo lo había dejado en el pueblo anterior a los pobres. Pero él siempre decía que no tenía ningún problema con eso, porque sabía que Dios, en su divina providencia, nunca lo dejaría solo. Lo único que tenía que hacer es dedicarse a Dios. Y por darte un ejemplo, te voy a decir, como está aquí escrito, uno de sus horarios de cómo atendía él como arzobispo. Imagínense ustedes que se levantaba a las 4 de la madrugada. Dedicaba 2 horas a leer las Sagradas Escrituras, o si no, también otros libros religiosos. Otras 2 horas las dedicaba a celebrar la misa y a rezar los salmos. Luego, durante 2 o 3 horas, preparaba sus sermones. Desde mediodía hasta la medianoche atendía a la gente. Todo el que quisiera hablar con él hallaba siempre la puerta abierta en esta casa del arzobispo. Era una casa muy visitada, pues mucha gente iba a hablar con él.
Pero no solo también él recibía visitas, sino que él también visitaba a todas las parroquias que había a su alrededor, las que estaban bajo su cargo. Y dice aquí el libro que visitó 11 veces las 290 parroquias. Imagínate, eran parroquias rurales y pues tardaba tiempo de llegar en una a otra, pero él las visitaba. Y cuando llegaba ahí, atendía a toda la gente que podía. Llegaba hasta los sitios más alejados y también pues por caminos peligrosos, pero aún así él iba con fe a evangelizar, a visitar a sus fieles católicos y a administrar el sacramento de la confesión. Después de hacer todo esto por sus feligreses, se quedaba hasta altas horas de la noche pues estudiando libros religiosos. Y en cada visita que él hacía, él escribía todo lo que pasaba en esas visitas. Así que también dejó muchos escritos. Recuerden que también en aquellos tiempos para un sacerdote poder dar un sermón, primero tenía que escribirlo. Así es que todavía se conservan cosas escritas de San Juan de Ribera. San Juan de Ribera se preocupaba también mucho por sus sacerdotes. Y él lo que hacía es que le dedicaba 10 días a cada sacerdote para que estuviera en silencio y lo tomara como un retiro espiritual. Los jóvenes decían, me encanta, monseñor, porque me da mi tiempo, me escucha y me entiende. A uno de sus jóvenes sacerdotes le dijo lo siguiente. Este joven sacerdote comenzaba a confesar y a dar dirección espiritual. Y él le dijo, mire hijo, que usted es muy mozo y su oficio muy peligroso. O sea que este sacerdote era un sacerdote muy guapo. Y esto también podría traer problemas. Así es de que le estaba diciendo cuidado. Y es que esto también le sucedió al mismo arzobispo. Y es que cuando él era joven, San Juan de Ribera también tuvo estas tentaciones porque era un muchacho muy guapo. Y pues había muchachas que se interesaban en él. Pero hay que tener siempre respeto con los sacerdotes. Por eso él decía, para todas esas tentaciones mundanas, no hay nada como, decía él, ciertos malos espíritus solo se alejan con la oración y las mortificaciones. Por eso él también cuando tenía la oportunidad siempre hacía mucha oración, pero también siempre vivía con mucha mortificación. Además de atender a toda la gente, imagínate, era algo muy cansado para el arzobispo. ¿No lo crees? Y ahora hay que hablar de los niños. Y es que a San Juan de Ribera le encantaba el catecismo con los niños. Les encantaba explicarles, preguntarles, y a muchos de ellos, de acuerdo a lo que le preguntaban, les regalaba dulces o a algunos otros les regalaba alguna moneda. Cuando era un niño o una niña que eran muy pobres y no tenían para la vestimenta blanca que se utiliza en la primera comunión, pues él se la regalaba con mucho gusto. Y también cuando pues había jóvenes que tenían muy buenas ideas, pero no tenían dinero para ir a una escuela, entonces se le ocurrió abrir una pequeña escuela ahí en la casa del arzobispo, en su casa particular. Y él mismo les enseñaba y les enseñaba todo lo que él sabía. Así es de que imagínense, era también una persona muy buena con los niños, muy generoso con las familias, al grado de comprarles también pues ropa y zapatos. Esta escuela de Juan de Ribera pues dejó muy buenos frutos, porque de acuerdo a lo que dice aquí el libro que estamos estudiando, de ahí salieron un cardenal, un arzobispo, 12 obispos, numerosos religiosos y muchos líderes católicos. Así es que, como ves, una ardua labor para nuestra fe.
Pero eso no queda aquí, sino que ahora vamos a contestarte la pregunta número 2. ¿Cuál fue este título importante que el rey de España le otorgó a San Juan de Ribera? Bueno, pues aquí, de acuerdo a lo que dice el libro, lo nombró virrey de Valencia, porque era bien sabido todo lo que estaba haciendo por la comunidad. La gente lo quería mucho. Entonces, además de ser arzobispo de Valencia, ahora era virrey de Valencia. Y esto podría tener una ventaja muy buena, porque ahora que hablaba acerca de la religión y de Dios, pues también podía pues ayudar a la gente de una manera legal en sus asuntos que tenían que ver con el Estado. Pero te quiero contar una historia que le pasó con este cargo de aquí, directamente del libro que estamos estudiando. Y dice aquí que un día vino una persona a decirle que un juez le estaba haciendo injusticia en su pleito. Entonces el arzobispo de Valencia, que a su vez ahora era el virrey también, pues Juan de Ribera fue a hablar con ese juez y le dijo que tenían que revisar todo el expediente. Así lo hicieron. Y entonces declararon inocente a este hombre. Tiempo después, este juez contaba lo siguiente. Decía, un rico me había ofrecido dinero para que fallara en su favor y en contra del inocente. Pero vino el arzobispo y me convenció y me obligó a hacer justicia y logré que mi conciencia quedara en paz. Así como lo oyes, él pues podía simplemente darle un mandato porque era el virrey, pero lo que hizo fue mejor, fue convencerlo, hacerlo entender que a veces la justicia está en tus manos, pero debes de hacer una buena justicia. No puedes ser injusto con los demás y menos por un interés material. Así es que este juez lo entendió y pues ahora decía que él estaba más tranquilo. Su alma estaba en paz. Y durante la misa, quiero contarte también lo que le pasaba a Juan de Ribera. Cuando él estaba ofreciendo misa, cuando llegaba este momento especial de, pues, de la consagración del vino y del pan, recuerden lo que hablamos acerca de su pariente, la loca por la santa, por el sagrado sacramento. Bueno, él le decía a sus monaguillos, bueno, ya hasta aquí me ayudaron, pueden retirarse. Y es que a veces, cuando él estaba aquí en ese momento tan importante de nuestra misa, él se quedaba en éxtasis. Y a veces se pasaba una hora ahí. Por eso le decía a sus monaguillos que podían retirarse, porque él no sabía cuánto tiempo se iba a tardar en este punto importante de la misa, la transubstanciación. Cuando Jesucristo se hace presente, se convierte en este pan que es su cuerpo y en este cáliz que es el vino que se convierte en su sangre. San Juan de Ribera llevaba una vida pero muy exhausta porque tenía muchos deberes. Él mismo fue a hablar con el Papa y le pidió que por favor le quitaran este cargo de arzobispo. Sin embargo, pues viendo que tenía muy buenos frutos, el Papa denegó y dijo que no, que al contrario, lo siguiera realizando este trabajo como un sacrificio. Y así se mantuvo 42 años como arzobispo de Valencia. Pero ahora voy a contestarte la pregunta número 3. ¿Cómo fallece nuestro santo? Bueno, en el año de 1611, cuando se supo la noticia de su fallecimiento, los niños recorrían las calles y lo hacían cantando: el señor arzobispo está en la gloria, obteniendo el premio de sus victorias.
Así es como cantaban los niños en la calle. Fíjense, me recuerda mucho esto a otro santo que también los niños salían a hablar así del paraíso cuando falleció. Y este era San Felipe Neri. Durante los funerales, en los momentos de la elevación de la Santa Misa, fíjense lo que pasó. Los que estaban junto al cadáver vieron que abría los ojos y que su rostro se le volvía sonrojado por unos momentos, como si él mismo en ese momento estuviera adorando al Santísimo Sacramento. El Papa Pío V lo llamaba la lumbrera de todos los obispos españoles. Y esto fue porque hacía muchas cosas de bien para todo el pueblo. Además, un dato importante, el Papa Juan XXIII en el año 1960 lo declaró como un santo. Y para finalizar esta historia, me gustaría leerte esta pequeña oración que está aquí. Dice, Juan de Ribera ruega por los universitarios, por los colegiales, por los sacerdotes y por los obispos, para que se vuelvan santos y salgan vencedores de los ataques de los enemigos de la salvación. Amén. ¿Qué te pareció la historia de San Juan de Ribera? Una historia muy interesante. Así es de que, si tu nombre es Juan, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo, arzobispo y además virrey allá en el cielo que seguramente está orando por todos los estudiantes, por los universitarios y también por los sacerdotes. Y tú, Juan, tú llevas ese mismo nombre. Aparte, recuerda que tenía una familiar llamada la loca por el Santísimo Sacramento. Una locura muy buena, ¿verdad que sí? Bueno, yo te agradezco enormemente que me hayas seguido durante toda esta transmisión. Y quiero decirte que, por favor, si te es posible, pues suscríbete a nuestro canal. Esto nos va a ayudar a llegar a más y más gente. Por favor, siéntete en la libertad de, pues, darle este mensaje a alguien más. Comparte estos videos, compártelos, son totalmente gratis. Y la idea es conocer muchos de las vidas de los santos. Porque hay muchos santos que en realidad, pues, no conocemos. Y te lo digo por experiencia. Con este libro yo he encontrado, pues, santos que en realidad nunca había escuchado en mi vida. Pero son ideas extraordinarias, porque recuerden que los santos son amigos de nuestro Señor Jesús y nosotros queremos ser sus amigos. Quizás alguno de estos santos te sirva como guía o simplemente te agrade escuchar la historia de alguien que se ha llamado igual que tú. Así es de que yo me despido y nuevamente te digo gracias de todo corazón y nos vemos en la próxima, cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.